Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una, nuestro primer programa de este año 2015. Aprovecho pues para transmitirle a todos nuestro deseo de que tengan un feliz año y además hoy un día de Reyes también. Feliz Día de Reyes. Bueno, nuestro invitado en la primera parte del programa, el diputado Tomás Guanipa, de Primero Justicia, secretario general de Primero Justicia. Y en la segunda parte estaremos conversando con el diputado Hugo Roa del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado de Trujillo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te pasaste el fin de año? Bueno, bien, tranquilo, sereno. ¿Y tú? Muy bien. Me alegro, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo pinta este 2015 según tu óptica? Chico, yo creo que es un año de contrastes importantes. Yo creo que es un año que se ve una crisis económica que pareciera que se va a profundizar en las próximas semanas y en los próximos meses, una crisis social y política muy fuerte que estamos viviendo y que pareciera que no va a tener mayor solución, visto que han habido en los últimos días anuncios del presidente que terminan siendo anuncios de nada y que lejos de abrir una puerta a una rectificación en la política económica que el país tiene, más bien pareciera que es la profundización de una política errada que tiene a los venezolanos viviendo un gran caos. Y digo que es un año de contrastes porque a la vez, a pesar de ese panorama sombrío que estamos viviendo los venezolanos, de esa calamidad diaria que estamos viviendo producto de una gestión nefasta como la que hoy tenemos a cargo de Nicolás Maduro en la presidencia de la República, también hay una gran oportunidad de que exista un cambio importante en Venezuela. El poder asistir todos los venezolanos a una consulta electoral, donde a pesar del control institucional que tiene el gobierno, donde a pesar de la inequidad y de ese juego siempre de tratar de controlar absolutamente todo que tiene el gobierno nacional, hay la oportunidad de que el voto pueda derribar esos obstáculos y que podamos ser una gran mayoría. Y no digo una mayoría de 50-51% en un país polarizado, sino que yo creo que por primera vez tenemos la oportunidad de ser una mayoría muy consolidada, que sobrepase el 60-70% y que nos convierta ese proceso electoral en una oportunidad de cambio muy importante en Venezuela. Por eso digo que es un año de muchas dificultades para los venezolanos, pero también es un año en el que tenemos que tener la esperanza de poder derrotar electoralmente un régimen que no es democrático y lograr a través de ese triunfo rescatar el poder más importante del país, que es la Asamblea Nacional, para ponerla al servicio de la gente. Ahora, como tú lo describes, la situación es una situación económica muy compleja, muy difícil. Frente a esa situación compleja que hay en lo económico, la caída de los precios del petróleo, la inflación, el debilitamiento del signo monetario, ¿cuáles son las medidas que debería tomar el presidente Nicolás Maduro? ¿Cuáles son las propuestas específicas que la oposición le hace al país en ese sentido? Mira, ¿y qué responsabilidad y compromiso está dispuesta a asumir la oposición frente a ese tema? Es que yo creo que es lo que debería existir en cualquier gobierno que tiene una crisis, en cualquier gobierno democrático, siempre el diálogo y el encuentro entre los venezolanos o entre los habitantes de ese país es una cuestión absolutamente prioritaria para cualquier gobierno, pero aún más cuando se está en una crisis como la que actualmente tenemos. Y lo lógico es que hubiese un gran acuerdo nacional sobre los retos que tenemos que enfrentar los venezolanos para sobrepasar las dificultades que hoy tenemos. Y lo primero que habría es que tener un reconocimiento del gobierno de que esta política de estatización de absolutamente todo, de control de todo el aparato productivo, de utilizar la expropiación como un mecanismo bajo el cual se va cada vez mermando más la producción nacional, es una política que ha fracasado, que han tenido una política económica cambiaria también totalmente fracasada y que se asume un nuevo rol, un nuevo modelo que permita que los venezolanos podamos sortear estos obstáculos que hoy tenemos. ¿Qué hemos planteado nosotros desde la Asamblea Nacional? Pues que podamos aprobar una ley de producción nacional, donde hagamos un incentivo a la producción nacional venezolana y que esto que ha ocurrido en estos últimos 15 años, que es la de destrucción del aparato productivo venezolano y sustituirlo, como ha sido sustituido por la importación de prácticamente todo lo que consumimos, pueda pues ser revisado y podamos tener... Ahora, ¿eso tendría efectos a corto plazo? Mira, yo creo que si hubiese un gran proyecto real de producción nacional donde el gobierno se compromete, por ejemplo, a dejar de expropiar, a dejar de confiscar y empieza a creer en la capacidad que tenemos los venezolanos de poder producir lo que nosotros necesitamos en Venezuela, puede darse en poco tiempo un cambio importante. Por otra parte, tendría que haber una revisión absoluta de todos los convenios internacionales que han hecho que el país reparta nuestro petróleo y que el pago que recibimos por parte de ellos sea a veces en caraotas, por ejemplo, como nos ha ocurrido,
y otras veces en créditos que son a 20 años y con el 1% petróleo que estamos necesitando nosotros para los que no tienen recursos en Venezuela. Por otro lado, la repartidera de dinero en Venezuela para otros países tiene que cesar. Y la compra, por ejemplo, de armamento militar, que significa en los últimos 15 años ha significado más de 20.000 millones de dólares, tiene que cesar también. O sea, tiene que haber una revisión y una política de austeridad real que le diga a los venezolanos que tenemos un gobierno que entra en una nueva etapa de racionalización de los recursos venezolanos, que pasa, por cierto, por investigar los hechos de corrupción que han habido en los últimos años y que lamentablemente este gobierno se ha negado a investigar. Tendría que haber un cambio profundo, pero lo que ha dicho Nicolás Maduro en sus cadenas presidenciales es que por el contrario lo que van a es profundizar el modelo económico que según ellos es un modelo que ha sido exitoso. Y habría que preguntarle a cualquier persona. Cuando venía para acá, veía en un automercado una cola que podía ser de más de 3 cuadras. Habría que preguntarle a esa gente si para ellos este modelo ha sido un modelo exitoso. Ir a un barrio y preguntarle a una persona que no tiene ni luz ni agua si este es un modelo exitoso. O a una señora, como me he encontrado por todas partes de Venezuela, Vladimir, que te dice, por ejemplo, como me pasó a mí en Barquisimeto, que venía de Araure y de Acarigua de buscar una medicina para que su hija dejara de convulsionar. O sea, el drama es tan grande que el peor irrespeto que se le puede hacer a los venezolanos es decir que este modelo se va a profundizar, porque es decirle a los venezolanos que el daño que están viviendo va a ser cada vez peor. El gobierno habla de una guerra económica, ha hablado durante este tiempo de una guerra económica, ha dicho que sobrevivió a la guerra económica, pero los efectos se mantienen. Sí, bueno. ¿Hay algo de guerra económica? ¿Nada de guerra económica? Mira, ¿sabes qué le está pasando a este gobierno? Que ha perdido toda posibilidad de credibilidad en el discurso que tiene. Una guerra económica es la que están sufriendo los venezolanos todos los días con su propio bolsillo. Cuando una inflación llega al 64% y es la más alta del mundo y se come el dinero del bolsillo de los venezolanos. Cuando la expectativa de inflación de este año es del 100%. Cuando estás hoy produciendo mucho menos de lo que producías antes. Cuando tienes un barril de petróleo que ha llegado al menos de la mitad de lo que antes estaba, y que deberíamos tener, como existe también en cualquier país serio, un fondo de reserva para poder asistir a la economía venezolana en momentos en que el petróleo no está a los precios que antes estaba. Entonces, la guerra la han creado ellos mismos por las equivocaciones que han tenido, por los errores, y seguir tratando de generar fantasmas o enemigos que solamente existen en sus cabezas, ya eso contrasta contra la realidad de lo que está viviendo el pueblo de Venezuela todos los días en los barrios, todos los días en la comunidad. ¿Es necesaria una devaluación en Venezuela? ¿Inevitable? Mira, es inevitable sincerar la política cambiaria, porque un país que tiene 4 sistemas cambiarios es un país que está absolutamente distorsionado. Un dólar a 6, otro a 11, otro a 50, y luego tienes el dólar paralelo que está por las nubes. Todo eso es un sistema que distorsiona absolutamente la economía y que hace, por ejemplo, que en Venezuela algunos productos que están regulados sean sumamente baratos y que mucha gente se las trate de llevar para otras partes, porque en otros sitios cuesta 3, 4 y 5 veces. Entonces, le echan la culpa del contrabando a todos los venezolanos, como si nosotros todos los venezolanos fuéramos contrabandistas, cuando en realidad quienes han promovido la ilegalidad ha sido justamente este gobierno, cuando no tiene una política cambiaria sana para el país. Todas esas cosas deberían ser debatidas de frente a los venezolanos, pero este gobierno tiene que asumir el costo y la responsabilidad del daño que le ha causado a los venezolanos, y los venezolanos tenemos derecho también, cuando salgamos a votar, de evaluar la gestión de este gobierno. Por eso digo que hay una gran oportunidad este año de cambiar la Asamblea Nacional, y que con ese cambio de la Asamblea Nacional nosotros podamos empezar a tener en Venezuela poderes que puedan darse peso y contrapeso, independientes entre sí, que es un valor fundamental de toda la democracia. Si la mayoría opositora, si la oposición gana la mayoría en la Asamblea, quise decir, ¿ustedes van a cambiar los poderes? Mira, fíjate que una de las cosas por las que es una cosa insólita, y sería bien bueno que la gente lo escuche, se nos amenaza con ir presos por decir que vamos a ganar la Asamblea Nacional y que desde la Asamblea Nacional vamos a promover cambios estructurales en el país. La Asamblea Nacional, que para mucha gente ha sido una Asamblea Nacional que no ha sido útil, es una Asamblea Nacional muy útil para el gobierno y muy inútil para los venezolanos. Porque esta Asamblea Nacional ha sido la Asamblea Nacional que le ha permitido al gobierno tener una ley habilitante para que Nicolás Maduro pueda gobernar como gobernó, como le dio la gana durante más de un año. Es la misma Asamblea Nacional que aprueba los convenios para repartir petróleo a otras partes de Venezuela. Es la misma Asamblea Nacional que le aprueba créditos adicionales a diestra y siniestra entre gobiernos. Y si tuviésemos una Asamblea Nacional seria, con una mayoría muy importante, que pueda controlar, por ejemplo,
la ejecución del gobierno y empezar a convocar a ministros para ver por qué se han perdido más de 20.000 millones de dólares en Venezuela. Si tuviéramos una Asamblea Nacional que pudiera promover, por ejemplo, una ley de amnistía para que no exista más perseguidos políticos. Si pudiéramos tener una Asamblea Nacional que promueva leyes en favor de la gente, como la reforma de la ley de alimentación para darle esa estatica a pensionados y jubilados, que a los pensionados y jubilados no le alcanza el dinero, o comen o compran medicinas, pero las dos cosas no las pueden hacer. Una ley de producción nacional, una ley candado para que no se pueda seguir repartiendo el dinero a los venezolanos. Tantas cosas pudiéramos nosotros entrar en un proceso en el cual el gobierno entienda que no es dueño de los venezolanos y nosotros podamos ser el contrapeso necesario para que en Venezuela se revise inclusive el modelo económico que hoy estamos viviendo. Hemos dicho que los poderes que acaban de ser nombrados son poderes que fueron nombrados violando la Constitución, violando el espíritu además de la Constitución, que establece que justamente un parlamento que es plural y que tiene en su composición las fuerzas de distintas visiones que tiene el país, tienen que ponerse de acuerdo para nombrar poderes que no estén al servicio de una fracción política, sino al servicio de todos los venezolanos. Eso no ocurrió y por tanto, al no ocurrir, como por ejemplo ocurrió con el Consejo Nacional Electoral que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia, existe una jurisprudencia clarísima de años anteriores que establece que esos son poderes transitorios y por supuesto que nosotros tenemos que entrar en una nueva Asamblea Nacional a revisar el estatus de los poderes porque uno de los deberes principales que tendremos como nueva Asamblea Nacional es reconstituir una democracia sana y una democracia sana, Vladimir, no es solamente votar, es también que existan instituciones independientes entre sí y lamentablemente en estos 16 años hemos tenido violaciones a los derechos humanos y tanta corrupción producto del control absoluto que ha tenido el Ejecutivo sobre todas las instituciones de Venezuela. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al retorno vamos con la participación de la audiencia, las preguntas que tiene la audiencia para el diputado Tomás Guanipa y sus comentarios también. Ya venimos.